Muy buenas tardes, queridos padres, queridos jóvenes principalmente en este domingo. Como siempre nos encontramos para reflexionar algún tema interesante que nos ayude a crecer en nuestra vida cristiana. Estamos entonces hoy reunidos y con un invitado especial también en nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. En este domingo entonces, como siempre, nos encontramos y sobre todo tenemos nuestro invitado especial, algún joven con quien queremos conversar, algún joven con quien queremos debatir también cosas que nos pueden ayudar, temas muy importantes para nuestra vida. Nosotros le decimos, en cada encuentro, le decimos a esto, le llamamos preguntas disparadoras, es decir, simplemente para compartir con ustedes y ojalá que ustedes ahí en su casa, papá, mamá, con los hijos, puedan continuar con un hermoso debate. Además de la rica comida, además de lo rico que ustedes hoy en este domingo están compartiendo en su casa en este momento, en este horario. Bueno, si podés presentarte así entonces ya los jóvenes, compañeros tuyos y todos los papás y las mamás también ya te pueden conocer. Muy buenas tardes, padre. Yo soy Iván Trigo. Estoy muy feliz de poder estar aquí y compartir este espacio con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Iván Trigo entonces está aquí con nosotros hoy en esta siesta para compartir el momento de nuestro IBC, como decíamos, la iniciación a la vida cristiana. Y hoy con un tema muy importante que queremos conversar contigo, Iván, es sobre la persona humana, ¿entendiste? O sea, ver un poco cómo nosotros tenemos que entender de dónde viene todo este camino de nuestra realización como personas humanas. ¿Cómo tenemos que comprendernos, verdad? Es lo más importante. Y decíamos, las preguntas disparadoras. Así es que, Iván, te agradezco también tu presencia. ¿Vos en qué curso estás, Iván? Estoy en el tercero de bachillerato. Tercero de bachillerato, o sea que estás ya terminando. Terminando el colegio. Sería ahora tercero de la media, le dicen, ¿verdad? Ustedes. Bueno, ¿y qué tal tu experiencia vos? ¿Cómo estás haciendo, Iván, esta experiencia? ¿Lo haces ya en forma presencial o ustedes están todavía desde la casa, están haciendo esta experiencia? Desde este año hemos iniciado otra vez el formato presencial. Hemos iniciado después de 2 años de pandemia de hacerlo desde casa. Este año volvimos otra vez a las aulas. Entonces ya están de nuevo ahí, ¿eh? Estamos de nuevo. Los compañeritos de nuevo a compartir en las aulas. Bueno, queridos papás, queridos jóvenes, vamos a hacer nuestra primera preguntita. Iván, entonces queremos compartir contigo. Vamos a hacer nuestras preguntas y comenzamos con la primera disparadora para nuestra discusión. ¿Qué es lo que nosotros entendemos, querido Iván, queridos jóvenes también que están del otro lado de la pantalla, cuando hablamos de esta terminología, de este término persona humana? ¿Cómo podemos entender, Iván? Con la palabra persona queremos decir, estamos hablando de que el ser humano es un ser con una dignidad inviolable. El ser humano fue creado, es una creación de Dios a su imagen. Por tal, es una creación muy valiosa para Dios. Este aspecto entonces que estabas diciendo, Iván, muy bien, interesante, ¿verdad? O sea, el hecho de cuánto vale el hombre, de dónde viene el valor del hombre, justamente desde su dignidad. Es decir, el hecho de que el hombre, en este caso, por ser imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? El ser imagen y semejanza de Dios lleva consigo mismo, es decir, hay una connotación muy especial cuando leemos ese capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis. Aquí nosotros encontramos, dice que la dignidad humana, el hecho de ser imagen de Dios, antes que nada, lo primero es que somos seres inteligentes. Y la capacidad de la inteligencia es para discernir justamente. Y todos tenemos esa capacidad. La inteligencia quiere decir eso. No es simplemente que uno tiene todo 10, yo le decía, ¿verdad? O todo 5, o que está en el tercero de la media, ¿verdad? ¿Hasta cuánto es la nota de ustedes, Iván? Hasta 5. Hasta 5, ¿verdad? Entonces no es tener todo 5, eso, ser inteligente, sino que ser inteligente es la capacidad que uno tiene para despertarse. Nosotros decimos, ¿verdad? En guaraní decimos el famoso Eyehesacuá, ¿verdad? O sea, el percibir, darse cuenta, conocer la realidad. Esa es la inteligencia. Uno puede discernir lo que está bien y lo que está mal.
Después el segundo elemento es la libertad, porque una vez que uno se da cuenta de lo que está bien y lo que está mal, tiene que tomar una decisión, pero entre el bien o entre el mal, pero cada uno va a tener que decidir. Ahí está lo valioso de la persona. Nadie después me puede decir, ah, no, mi papito decidió por mí, mi mamita decidió por mí o lo que sea. Entonces quiere decir que no estás utilizando tu libertad. La libertad es para entender. Ahora sí, puedo discernir escuchando todas las campanas, como se dice, papá, mamá, los tíos, los parientes, la sociedad, lo que yo leo, lo que yo estudio. Entonces me doy cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero después la decisión siempre es nuestra, cada uno de nosotros. Hay un tercer elemento para entender también, Iván, eso que vos estabas diciendo, ¿verdad? Del hecho de ser imagen de Dios, es el de la voluntad. Porque cuando nosotros tomamos una decisión, después tenemos que hacer eso que nosotros hemos decidido, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Si uno simplemente dice, sí, yo decido, pero después no lo cumple, no lo hace, entonces la voluntad es para hacer lo que nosotros hemos decidido. Y por último está el cuarto elemento, ¿verdad? Y esto todo es desde el Génesis capítulo 1:26. Y esa es la riqueza que nosotros encontramos en este libro. Y es justamente la capacidad de amar, así nosotros decimos. Pero, ¿qué significa el amor? El amor quiere decir aquello que sale desde adentro y que nos motiva. Eso es lo esencial, la motivación. Cuando un joven o cuando una familia, cuando una pareja o nosotros mismos, todos, cualquiera de nosotros, estamos, atención, expuestos. Nadie está exento de desmotivarse o de caer, nosotros decimos, en la depre, ¿entendiste? Entonces, ante esa situación nosotros tenemos que afrontar. Entonces, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Y esto te ayuda a motivarte. Bueno, la preguntita, querido Iván, ahora va justamente sobre eso. ¿Te parece que en la sociedad de los compañeros, ahí donde vos estás interactuando, cómo le ves a los jóvenes? ¿Los jóvenes están motivados? ¿Los jóvenes verdaderamente utilizan su inteligencia para discernir lo bueno y lo malo? ¿Los jóvenes utilizan bien su libertad para decidir sobre el bien, para hacer bien un camino, una decisión? Esa es la libertad. Y sobre todo si los jóvenes tienen fuerza de voluntad para hacer bien las cosas. ¿Cómo vos le ves a tus compañeros y vos mismo también, si querés autoevaluarte? Nosotros en mi colegio, sí, como usted lo ha dicho, tenemos mucha fuerza de voluntad en lo que nos gusta. Aspiramos mucho a lo que son nuestros proyectos, nuestras ambiciones, lo que nosotros nos gusta, ponemos toda nuestra fuerza de voluntad. Ya después viene el resto que a veces no nos gusta mucho hacer. En el colegio nosotros con mis compañeros sí tenemos mucho lo que es el compañerismo, lo que es para un trabajo o para un proyecto, nosotros todos nos ponemos de acuerdo y lo hacemos con mucho éxito, un éxito bastante grande, lo cumplimos y siempre nos comprometemos al trabajo en equipo y llevamos muchos proyectos adelante gracias a ese compañerismo. Y gracias a esa fuerza de voluntad, esa motivación que tenemos. Mi colegio es un colegio católico y tenemos mucha motivación de parte de pequeños hasta nosotros los mayores a también lo que es la religión, a lo que es nuestra educación. A ver un poco, entonces vamos a ver un poco, porque aquí ya me estás impresionando ya con todo esto, porque algunas veces yo encuentro que hay muchos jóvenes que están medio desmotivados. ¿Ustedes cuántos son, por ejemplo, en tu curso, Iván? En mi curso somos 26. 26 jóvenes. Y todos están un poco en ese mismo ritmo, o sea, todos trabajan así como me estás diciendo. Todos. ¿Y de qué proyecto me estás hablando? ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, así, eventos. Si queremos hacer un intercolegial o queremos hacer otro tipo de evento, todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos para lograr... O sea, todos se meten en eso. Bueno, todos. eso es evento, deporte. Bueno, a ver, Deporte. otro proyecto, otros Deporte, eventos. los a trabajos, ver si... exposiciones, proyectos de clase. Ah, también. También. O sea, se ayuda en el estudio también. También. Después me dijiste también en el aspecto espiritual y religioso, me dijiste. Sí. También. También. ¿Así? Sí. ¿Y qué, por ejemplo, hacen en ese aspecto? ¿Cómo, en qué se motivan ustedes? En la clase nosotros tenemos una clase de religión, también con la directora.
la hermana Maribel, ella nos da clases de religión y unas clases muy interesantes donde todos tienen un conocimiento básico, un conocimiento alto sobre lo que es la vida de Dios. Y después también tenemos celebraciones eucarísticas donde también muchos ponen bastante entusiasmo. Empeño. Mira, che. O sea que les gusta eso. Okay. Bueno, mira qué interesante, che. Me encuentro con un joven que todo el grupo, y eso no es fácil. No, porque yo, mira que tengo mucha experiencia con respecto a los jóvenes, con respecto a los colegios, etc. Pero esto es lindo, ¿verdad? Escuchar. Y sobre todo por lo que acabamos de decir, este tema tan importante en el día de hoy, Iván, que estamos compartiendo sobre la persona humana. Lo que le da la dignidad, ¿verdad? Lo valioso del joven y de la persona es justamente el saber utilizar la inteligencia para discernir lo que está bien y lo que está mal. Y eso no es fácil, porque muchas veces también los jóvenes no llegan a captar eso, ¿verdad? Después la libertad, como decíamos, la voluntad para hacer y por último la motivación. Bueno, entonces estamos aquí compartiendo con Iván Trigo, me dijiste, ¿verdad? Entonces, este momento de nuestra catequesis del día de hoy. Volvemos nosotros enseguida con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Querida familia, queridos jóvenes, nosotros estamos volviendo en este domingo con nuestra catequesis IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Muy bien, estamos aquí con Iván Trigo compartiendo. Me dijiste que está tercer año, ¿verdad? Entonces ya estás concluyendo. Estamos hablando de este tema tan importante en nuestro IBC, que es lo valioso, que es la persona humana. Ahora, Iván, la segunda preguntita que también queda ahí para los papás y para los jóvenes y todo lo que nos están siguiendo con nuestro IBC. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos ahí de valioso? ¿Qué es lo importante para que el hombre se pueda desarrollar de una manera social? ¿Por qué nosotros necesitamos de la sociedad? El ser humano necesita una convivencia con la sociedad porque el ser humano solo no va a poder desarrollarse y sobrevivir. Necesita una convivencia con su entorno y también está comprometido a socializarse, está comprometido a convivir de una manera armoniosa. También está comprometido, tiene un compromiso muy importante con Dios, su relación con Dios en toda su vida y sobre todo en su sobrevivencia. Ya. O sea, esto es muy importante, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de sociedad, ¿verdad? Estamos hablando de lo que nosotros le solemos decir, ¿verdad? En nuestro idioma guaraní le decimos el famoso atuazu. O sea, necesitamos de esa persona que está a nuestro lado, ¿verdad? Que nos acompañe, que nos ayude. Yo siempre pongo la comparación para que todos entendamos, pero desde nuestro propio inicio. Porque incluso para nacer nosotros necesitamos de dos personas, papá y mamá. O sea, es decir, ya es una sociedad. Esa es la primera sociedad. Incluso me hace recordar, porque en el momento del matrimonio, en el aspecto social, cuando allí se está diciendo el juez de paz, etcétera, que está tomando, está celebrando, en el aspecto civil sobre todo se escucha eso. Ahora esta nueva sociedad, así lo verdad, o sea, utiliza el aspecto de lo social. O sea, necesitamos de la otra persona para poder desarrollarnos. Nosotros tenemos muchos pasajes elementales y fundamentales dentro de la Biblia, porque tenemos que saber que la Biblia en realidad se escribe para la sociedad. La Biblia se escribe para la comunidad. La Biblia no se escribe tanto para mí, yo, sino que la Biblia más bien se escribe, ¿verdad?, para una comunidad. Son normas, son mandamientos, son parábolas, cuentos, géneros literarios interesantes que encontramos ahí en estos 73 maravillosos libros y que todos nos apuntan a cómo nosotros tenemos que convivir en la sociedad. Y eso que vos estás diciendo me parece que es demasiado importante, si es que nosotros vamos a entrar en el libro del Génesis, en el capítulo 2,
desde el versículo 20 encontramos ya enseguida, dice, no está bien que el hombre esté solo, ¿verdad? Eso nos dice en el Génesis capítulo 2, versículo 20, pero dentro de este género literario es lo que nosotros justamente ahora estamos reflexionando. ¿Por qué cada persona necesita de la sociedad? Eso que vos estás diciendo. Ahora, querido Iván, quisiera ir un poquitito más allá de tu experiencia, porque estamos hablando con los jóvenes, estamos hablando con papá, con mamá. Y entonces yo quisiera, de acuerdo a lo que ya estuvimos compartiendo, me digas un poco, ¿cómo vos en general le ves a los jóvenes? Vos me hablaste hace rato de tu experiencia en tu colegio, ¿verdad? Con otros jóvenes, el aspecto del encontrarnos en sociedad. ¿Cómo hoy se le ve al joven? ¿Es verdaderamente sociable? ¿El joven le gusta, le encanta estar en sociedad? ¿O las influencias también hoy en día, ¿verdad? Lo que es el celular, los medios de comunicación, algunas veces como que nos lleva un poco al individualismo? Efectivamente, como tú lo has dicho, padre, las influencias nos llevan mucho a la independencia, al individualismo. Pero en mi experiencia he tenido compañeros y he conocido a muchos otros jóvenes que son muy sociables, nos llevamos muy bien, somos amigos, compañeros, desde el primer momento uno conecta con la otra persona. También, y uno lleva, inclusive lleva a cabo lo que son así eventos, lo que son proyectos, uno lleva a cabo desde el primer momento, uno ya se socializa y se siente a gusto. En mi experiencia, y veo a los jóvenes que tienen muchas más influencias en lo que es todo lo que hoy está de moda. Más son guiados por lo que hoy día está de moda y no por una sociedad, no por una convivencia real, sino que más bien tiene una convivencia por necesidad, por decirlo así. Claro. O sea, más bien aquí es medio interesada entonces, ¿verdad? Sí. O sea que como va y nos encontramos aquí. Eso es cierto lo que estás diciendo, Iván. Ahora me haces pensar un poco porque yo visitando muchas casas, muchas familias, ¿verdad? Al pensar un poco en nuestra iniciación a la vida cristiana y el reflexionar sobre el aspecto comunitario, el aspecto social, muchas veces uno hasta ve familias que, no sé, que el hijo viene, se sienta a la mesa, comió lo suyo, se levantó y se fue, ¿entendiste? Está ahí papá, mamá, más o menos, por ahí la hermanita, no sé, viene uno, el mayorcito, no sé, o no hay una capacidad en la educación. Por eso que esta iniciación a la vida cristiana nos tiene que ayudar mucho, ¿verdad? Para escuchar un poco y después ver las estrategias, es decir, mirar el camino que tenemos que tomar, ¿verdad? ¿Y a vos cuál te parece, Iván, en este sentido? ¿Qué es lo que hace al joven principalmente que en este mundo, sobre todo en nuestra realidad, nos haga un poco más individualistas? Lo que usamos cotidianamente, podemos citar el celular, podemos citar el internet, podemos citar los juegos, los videojuegos, todas esas influencias que muchos expertos dicen que nos lleva por el mal camino. No, incluso ahora que me está diciendo que nos lleva por el mal camino, entonces yo diría también que nos envicia, ¿verdad? O sea, es el vicio. Entonces nosotros entramos de repente, ¿verdad?, en el celular y después nos enviciamos. ¿Por qué? Porque todos estamos como ahí buscando, me mandó mensaje, no me mandó mensaje, sí, me tiene que responder, sí, tengo que responder, ¿entendiste? Ignoramos lo que realmente importa, nuestro entorno, la familia, los valores. Claro. Yo, por ejemplo, en una casa visto, ¿verdad? Y ponían luego un cuadro interesante, ¿verdad? O sea, incluso hasta era un hermoso cuadro que pusieron. Aquí, en este recinto, no se entra con el celular. Así. No sé si lo cumplía. Cuando yo estaba, por lo menos nadie tenía, hasta yo tenía vergüenza, ¿verdad? Yo tenía vergüenza porque me invitaban para un almuerzo, ¿verdad? Entro ahí y veo, yo leí eso, era bien grande. En este recinto no se entra con celular. Así, ¿verdad? No sé si ellos tenían porque no iba a comenzar, pero yo cuando vi, guardé y lo dejé bien llaveado ahí. Bueno.
Pero por decir, son situaciones en que nos encontramos nosotros. Bueno, querido papá, querido joven que están siguiendo, ¿verdad?, con nosotros esta catequesis, estamos hablando sobre la persona, ¿verdad? La palabra persona de por sí significa el sonar, o sea, manifestarse, darse a conocer. Eso significa, entonces, personare, a través de algo, es como que yo sueno, ¿verdad? A través de mi cuerpo, a través de mis gestos, a través de mis palabras, de mis miradas. Todo es manifestación, toda es manera de comunicación. Esa es la persona. Y por eso decimos que cada persona, soy una persona, me manifiesto de una manera especial. Cada uno de nosotros tenemos eso. ¿Y dónde está entonces lo valioso de cada uno de nosotros? Y ahí justamente, en cómo nos manifestamos. Y cada uno tiene una riqueza especial. Vos ya metiste uno de los temas muy importantes, ¿verdad?, que es justamente el aspecto de Dios, ¿verdad? Y nosotros justamente decimos que Dios es persona. Y además son tres personas, un solo Dios, decimos. Es lindo para entender dentro de nuestra catequesis. Dios Padre, es decir, es la manifestación de un Dios misericordioso, amoroso, que nos quiere, que nos crea, ¿verdad? Por eso es el Padre. Es un Dios que se manifiesta como Hijo. Y entonces de ahí viene toda la redención, ¿verdad? Esta es la teología nuestra, cristiana. Y entonces es el Hijo que se encarna, que entra en nuestra realidad. Es el que comparte con nosotros nuestra humanidad. Por eso se manifiesta como Dios que se encarna, que nos quiere, que nos ama. Y por eso entonces está en medio de nosotros. Es la encarnación, ¿verdad? Y luego el Dios Espíritu Santo. Esa es otra persona. ¿Por qué? La palabra persona significa el hecho de manifestarse, de mostrarse a través de algo o de alguien. Entonces Dios se da a conocer. Bueno, ese es el aspecto religioso positivo de Dios. Pero a ver, hay otro aspecto también a quien le llamamos también que es una persona, pero en sentido negativo. ¿Cuál es ese, Iván? El daimón. Ahí está, exactamente. El demonio. También nosotros decimos, y en el catecismo de la iglesia lo dice muy bien, ¿verdad?, que el demonio es una persona. Pero entonces, si ustedes me están siguiendo y están siguiendo esta catequesis del día de hoy, el IBC, entonces entendemos qué quiere decir que el demonio es una persona. Es una forma de manifestarse el mal, pero ¿cómo lo hace? Y lo hace también a través de cualquier acción que nosotros encontramos, porque es toda manifestación que después nos lleva a vivir la desunión, a vivir las cosas negativas. Muy bien, así entonces estamos compartiendo en el día de hoy, en este domingo, con Iván Trigo. Y volvemos nosotros enseguida con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Queridos papás, queridos jóvenes, estamos volviendo con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. En este domingo estamos con Iván Trigo compartiendo una experiencia muy linda, ¿verdad?, de hablar de todo lo que significa la conducta, también podemos decir, del hombre, la persona humana, lo que significa el manifestarnos. Eso significa persona. En el bloque anterior estábamos reflexionando y estábamos diciendo, esa es una persona, cómo suena, cómo nosotros nos manifestamos. Y ahora vamos a nuestra tercera preguntita, Iván, para compartir con todos nuestros amigos, todos los papás, todas las familias que hoy siguen este programa de nuestro IBC. Y entonces, esta es la siguiente pregunta. ¿Qué significa, Iván, vivir en sociedad? Vivir en sociedad empieza desde lo fundamental, desde el núcleo de la familia. Si la familia es una familia, si la familia marcha bien, si los padres marchan, lideran la familia de la manera correcta, los hijos y toda la familia
tendrá una convivencia armoniosa dentro de la familia y eso ponerlo en práctica o en la sociedad tenerlo. Una manera de vivir con una convivencia armoniosa. Y si funciona mal, Iván, ¿cómo sería si funciona mal? Si la familia no tiene esa buena relación, no hay diálogo, no hay posibilidad de encuentro, porque mira que yo conozco algunas familias, como dije en el bloque anterior, por ejemplo, en el almuerzo o en la cena, no sé. Entonces nunca se sientan juntos, ¿verdad? Cada uno llega, el papá ahí, la mamá, más o menos son los que están ahí. Viene el hijo, se sienta, come, se levanta, se va, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia, Iván, cuando una familia no vive en esa unión o no tiene esos momentos importantes para encontrarse? No podemos hablar de una convivencia armoniosa, una convivencia digna. Estaríamos hablando de que podríamos perdernos inclusive. Como familia podemos vivir destrozadas, podemos vivir de una manera indignamente catastrófica, por decirlo así. Muchas familias, yo también conozco y lo vemos todos los días, eso es de todos los días, vemos familias que se destruyen. Entonces, si vivimos de una manera, justamente como siempre nos dice el Padre Vito, si no nos formamos como familia, como persona, y dentro de la familia no hacemos una buena sociedad, no podemos hablar y decir que vamos a hacer una sociedad fuera del núcleo familiar. Bueno, qué interesante. Entonces, lo que estábamos diciendo ante esta pregunta, ¿qué significa vivir en sociedad? Es decir, ¿qué significa eso de vivir en sociedad? Entonces estamos apuntando, vivir en sociedad, antes que nada, significa el formar el grupo, ¿verdad? O sea, formar el núcleo. Por ahí entonces entenderíamos al hablar de la familia. Recordemos que en la definición de la sociedad nosotros decimos que el núcleo de toda sociedad es siempre la familia. Por eso que tenemos que insistir muchísimo en el aspecto familiar. El núcleo es esencial y fundamental. Cuando el núcleo está mal, cuando ese núcleo no funciona, ciertamente que después todo el tejido se rompe. Y es lo que, si ustedes miran, siempre los personajes que aparecen dentro de nuestra historia, los personajes que aparecen queriendo hacer el mal o los movimientos que quieren hacer el mal a una sociedad, ¿dónde atacan? ¿Dónde te parece, Iván? ¿Qué es lo primero que atacan justamente para hacer el mal a una sociedad? La familia. La familia, ¿verdad? Si uno disgrega la familia, si no hay papá, como vos utilizaste el término liderar, ¿verdad? Si no hay un papá que lidera, una mamá que lidera con los principios, con los valores, con estos elementos esenciales que nos tienen que ayudar, ¿verdad?, a nosotros. Estos elementos entonces nos llevan a una catástrofe. Bueno, Iván, ahora yo en este momento quisiera que meditemos un poco esta música tan hermosa que quisiera que escuchemos, ¿verdad? Es sobre la familia justamente, que todos conocemos, ¿verdad? Que la familia no puede comenzar así, dice, debajo del puente, así nomás, a las apuradas. Esta es una música muy hermosa de un sacerdote brasilero, ¿verdad? El padre Cecinho. Escuchemos entonces y estemos muy atentos y meditemos también sobre esta hermosa canción. Y así entonces, después de escuchar esta hermosa música del padre Cecinho, que ninguna familia comience así de repente. Entonces, esto también significa para nosotros vivir en sociedad, o para vivir en sociedad, para que podamos caminar juntos en sociedad, necesitamos también comenzar bien. Por eso esa frase, así como comienza la primera que nos muestra aquí el padre Cecinho en su poema, en su poesía, que después lo musicaliza, nos dice, ¿verdad?, que ninguna familia comience así de repente. Y después va poniendo todos estos otros elementos característicos para que podamos vivir en sociedad. La primera sociedad que se funda, la primera sociedad elemental y que es la principal, es justamente la familia. Queridos papás, queridas mamás, queridos jóvenes, nosotros volvemos enseguida con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana.
Estamos volviendo nosotros, queridos papás, queridas mamás, queridos jóvenes, de nuevo con nuestra reflexión del día de hoy sobre la persona humana. Estamos con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Y ahora queremos ir a la cuarta preguntita, queridos papás, queridas mamás, queridos jóvenes, que siempre son preguntas disparadoras, decimos nosotros, porque esto nosotros lo lanzamos. Pero después cada uno de nosotros tiene que continuar, cada uno de nosotros tiene que seguir hablando, cada uno de nosotros ahí en la familia tiene que ser responsable también y decir, bueno, a ver si somos capaces, como se suele decir, de mirarnos a los ojos, de estar frente a frente, allí en la mesa o en la casa donde estemos y discutir estos temas, hablar sobre estos temas. Y por eso, Iván, este último bloque quisiera preguntar, y a ver, de acuerdo a tu experiencia como joven, ¿verdad? Vos me decís que tenés, ¿cuántos compañeros eran, me dijiste? 26. 26 Dividido compañeros. en 2 secciones. En 2 secciones, bueno, o sea que 13-13. Sí. 13-13. Bueno, entonces, sobre todo, de esta experiencia tuya en el colegio y conociendo a tus compañeros, seguramente que hay algunas familias también que lastimosamente sufrieron disgregación también, como en toda sociedad, y hoy en día lo tenemos por todas partes, lastimosamente. Pero yo quisiera preguntar un poco, según tu parecer y lo que vos escuchás y lo que vos ves un poco en los compañeros, ¿cuál es la causa, verdad? O sea, ¿qué es lo que impide a la persona humana el realizarse? ¿O cuáles son los elementos que impiden a cada uno de nosotros realizarse en una familia? Podemos decir que es la sociedad, podemos decir que es el alejamiento de la sociedad y también el alejamiento de la familia. Podemos decir que es la familia que no se forma como una sociedad. O sea, el hecho, ¿verdad?, de no querer congregarse en síntesis, ¿verdad? Porque la familia, si es una sociedad, tendría que procurar, ¿verdad? O sea, amalgamar, entenderse. Ahí entonces entran todos después los valores. En la medida en que nosotros nos queremos, nos amamos, tenemos confianza, porque estos pues son los elementos básicos que nosotros decimos de sangre, ¿verdad? O sea, lo que nos une, la sangre nos une, decimos. ¿Por qué? Y porque estamos formando una familia donde hay confianza, donde hay diálogo. ¿Y qué es lo que impide entonces a una familia poder crecer? ¿Qué es lo que impide a una familia poder continuar bien, Iván? Cuando en la familia no queremos hacer caso, cuando no escuchamos, cuando no rezamos en familia, cuando también no tenemos ese acercamiento hacia Dios, cuando también nosotros no nos llevamos bien con nuestros miembros en la familia. Sí, o sea que ahí viene el diálogo, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo. Vos agregaste otro punto que me parece muy importante, ¿verdad? Que es la oración, el reunirse, el rezar. Yo recuerdo, y te cuento nada más mi experiencia, Iván, cuando era chico, ¿verdad? Nosotros siempre rezábamos el rosario, imagínate. Cuando éramos pequeños, y nosotros éramos mucho en la familia, ¿verdad? Incluso, no solamente rezábamos nosotros los de casa, porque mi abuela era una buena líder, entonces a todos los nietos nos hacía venir, incluso todos los vecinos que estaban, y nos reuníamos, imagínate, todos los días a las 7 de la noche sin falta, verano o invierno, ¿verdad? Y era una cosa interesante, ¿verdad? Porque todos los niños, entonces uno iba aprendiendo. Ciertamente que también por ahí macaneábamos un poco, como decimos, pero era interesante el encontrarse en familia. Eso que vos estabas diciendo, cuando ya no rezamos juntos, cuando ya no nos encontramos ante nuestro altar, cuando no nos encontramos ante Dios, ciertamente que después hay una disgregación total. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo suyo. Uno está en su computadora, el otro en su pieza, el otro está con su chateando, el otro está jugando, el otro que tiene esto. El papá luego que tiene su famoso partidito, que tiene su vóley, su tercer tiempo. Y se olvidan de lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? No estamos diciendo que esas cosas no tenemos que hacer. Claro que sí, tenemos que tener
momento también de distensión. Pero hay otra cosa, y vos me vas a decir sobre tu experiencia también, cómo vos ves alguna familia y si conoces algunas. Yo viví mucho tiempo en Israel, en Jerusalén específicamente, era la casa donde yo vivía. Y entonces, cuando llegaba el Shabbat, los judíos principalmente, y esto es una de las cosas que a mí siempre me encantó y me ha maravillado, cuando sonaba ese viernes, lo que ellos le llaman, ¿verdad? Entonces, como una sirena, el anuncio de que comienza el Shabbat, el tiempo de descanso, entonces todos se reunían. Primero se reunían en la casa, familia. Y segundo, los que salían a los parques, a las calles, salían en familia, en familia. O sea, ellos se iban al parque o lo que sea, a divertirse, a pasar el tiempo, a comer algo, en los parques, a sentarse cada uno, estilo picnic decimos nosotros. Y vos te ibas, caminabas ahí por el parque y encontrabas toda la familia y los niños jugando con ellos, ¿verdad? O sea, una cosa que a mí, sinceramente, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Entonces yo pienso que también nosotros tenemos que repensar un poco. Ciertamente que son culturas diferentes, no podemos tampoco decir eso hay que hacer aquí o allá, ¿verdad? Pero solamente para mirar algunos elementos que nos tienen que ayudar. El famoso familiero, como decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces así nosotros, Iván, estamos hablando sobre este tema tan importante. Y de todo esto que impide a la familia el no rezar, el no encontrarnos, el no compartir también, hace que después la familia se disgregue. Bueno, a ver un poco en esta catequesis para ir finalizando. Si vos tenés que dejar un mensaje, Iván, a tus compañeros, por ejemplo, vos le vas a hablar, vos estás dando una catequesis a alguien y le tenés que decir algo a tus compañeros con respecto a la familia. ¿Qué mensaje le dejarías, Iván? A que tratemos de formar una buena familia, a que nuestra familia no lo dejemos de lado y lo pongamos como algo fundamental y elemental para nuestra convivencia en la sociedad. De allí empieza nuestra convivencia realmente en la sociedad. Bueno, eso entonces, muchísimas gracias, me parece espectacular, porque primero nosotros tenemos que formar la familia allí donde estamos. Y si vas a pensar un poquitito más en el futuro, un joven que se forma de esta manera, ¿a qué cosas se está proyectando en el futuro? Si un joven vive la familia, si un joven usufructúa, ¿verdad?, de las cosas positivas, lindas, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, ¿qué es lo que proyecta para el futuro, Iván? Pues proyecta cosas grandes, proyecta grandes metas, objetivos, sin dificultades en lo que es la convivencia con los demás y de esa forma lograr hacer grandes logros. Claro, sobre todo ahí, ¿sabes qué? Hablando de los grandes logros, ¿cuál sería el logro más importante? No es simplemente, ¿verdad?, tener un gran proyecto, una gran empresa, ¿verdad? No nos referimos a esos logros que son también muy importantes y más todavía si nos sentimos bien y acompañados como familia. Pero justamente el mayor logro y el más importante es el de formar una buena familia. El de que también nosotros, ¿verdad?, en el futuro podamos hacer este lindo camino y tener buenas familias. Que nuestros chicos, que nuestros jóvenes puedan crecer bien en la alegría y que tengan en el corazón, ¿verdad?, en una forma ya impregnada en la vida, ese deseo de compartir, de socializar, porque allí está el secreto para que después una familia pueda caminar bien. Muy bien, y como siempre, nosotros al concluir nuestro IBC, cuando concluimos este momento de nuestra reflexión con las preguntas, siempre le decimos nosotros disparadoras, que después ustedes les invito a que continúen y vean un poco y evalúen cómo están viviendo, cómo estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro compartir, en nuestro ser familiares verdaderamente, sin olvidar lo elemental y lo fundamental, que Dios pueda bendecir nuestro hogar. Y les dejo por eso la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y así entonces nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias, Iván. Ha sido por un gusto tu compartir presencia. con usted, con toda la audiencia. Muchísimas gracias por más programas para que estemos más aquí compartiendo con la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias y vamos a volver a encontrarnos sin ningún problema, entonces, porque hay tantos temas que cada domingo queremos compartir con ustedes con estas preguntitas disparadoras. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo con más IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao.